Vichara Sagara de Mahatma Nishchal Das. Presentación. Para responder a la petición de un fiel que se quejaba de que el gran volumen de la versión tamil del Vichara Sagara de Mahatma Nishchal Das era demasiado difícil de estudiar, Ramana Maharshi eligió y reagrupó los pasajes más interesantes. Este resumen fue llamado Vichara Mani Mala, que ha aparecido en las Œuvres Réunies de Ramana Maharshi de las edicions tradicionales de 1976, según una traducción del inglés realizada por Christian Couvreur y François Duquesne. Hemos mejorado el texto francés de esta traducción para hacer más comprensible los pasajes seleccionados. Texto. Lo que permanece beatífico, eterno, resplandeciente, que penetra todo, sin nombre, sin forma, que sin embargo constituye el trasfondo de todo y que no es conocido por el intelecto polucionado, sino únicamente por un intelecto muy puro e ilimitado. Lo que se llama absoluto es lo que yo soy. Eso significa que después de deshacernos del ego, el verdadero sentido de la palabra yo resplandece como el conocimiento último y puro, el sí mismo. Pues el significado ilustrado por la palabra yo es el absoluto. Habiendo devorado el yo, conocido como yo, lo que queda como el sí mismo es justamente el Ser Supremo. Oh discípulo, ¿por qué esta ilusión? Tú siempre eres pura beatitud. No hay el menor rastro del mundo de la transmigración en ti. Por lo tanto, no des importancia a la miseria del nacimiento y de la muerte. Tú eres libre del nacimiento, libre de la muerte, pura conciencia, es decir, el absoluto. Adquirir la felicidad es como recuperar una pulsera que nunca te abandonó, pero que, a causa de tu olvido, creías haber perdido. La buscaste por todas partes hasta que te recordaron dónde estaba, y entonces pensaste que la habías encontrado. Asimismo, intentar evitar la miseria es como creer que ves una serpiente, pero cuando miras detenidamente, solo encuentras una cuerda. Así como el substrato de una cuerda permanece bajo la apariencia de la serpiente inexistente, así el substrato de la beatitud permanece bajo la apariencia de la miseria inexistente. La beatitud del sí mismo no puede ser aparente al ser humano que ignora al sí mismo, porque su mente siempre está agitada por el anhelo de los objetos. Cuando se adquiere un objeto deseado, la mente se estabiliza durante un instante y se vuelve hacia el interior en dirección del sí mismo. Entonces, la beatitud del sí mismo
es reflejada en él. Así, el ser humano se engaña hasta el punto de creer que el gozo sentido proviene del objeto. Ya que la alegría desaparece antes de que sintamos un nuevo deseo por otro objeto, ya que la alegría de volver a ver a un hijo después de una larga separación no continúa con la misma intensidad cuando el hijo permanece con nosotros, ya que la beatitud es experimentada en el samadhi y en el sueño profundo, donde los objetos están totalmente ausentes, la alegría o la beatitud no pueden residir en los objetos o seres ni deberse a ninguno de ellos. Es el sí mismo quien es beatitud. Cuando las almas individuales experimentan la beatitud, es sólo la del sí mismo y de ningún otro. Solo para hacernos tomar conciencia de eso, los Vedas insisten en que todos los individuos son pura beatitud. Aunque el deseo de objetos y el disfrute de placeres sea evidente en el sabio como en el ignorante, sin embargo, él no ve el placer como algo distinto del sí mismo. Es a causa de tu ignorancia, del hecho de que tu sí mismo es el absoluto, que el nacimiento, la muerte y el mundo te parecen reales. Lo mismo que la falsa apariencia de una serpiente aparece en un trozo de cuerda, o el azul en el cielo, o las siluetas en un sueño. Igual que la cuerda misma constituye el soporte y el substrato de la serpiente ilusoria que es proyectada en ella por la ignorancia, de igual manera, tú mismo constituyes el soporte y el substrato del mundo ilusorio proyectado por la ignorancia del sí mismo. La cordeidad de la cuerda, que no es aparente en la ilusión de la serpiente, se vuelve más tarde aparente. De igual manera, la naturaleza inafectada, no cambiante, siempre libre y omnipenetrante del sí mismo, no es aparente durante la ilusión. Igual que la consciencia testigo constituye la base de las visiones del sueño, es igualmente el que ve el sueño. De la misma manera, tú eres el que ve el mundo. Un sueño, producido sin materia apropiada y oscilando en el espacio y el tiempo, debido a la ignorancia agravada por el estado de sueño con sueños, se dice que es falso. El mundo, producido en el Ser Supremo, solo por la ignorancia, desnudo de materia, de tiempo o de espacio, se dice que es empírico. Sin embargo, si uno mira más profundamente, queda claro que realmente no existe ninguna distinción entre los sueños y el estado de vigilia, o entre los niveles de realidad entre su interacción.
Solo la consciencia es la realidad trascendente. Todo lo que puede distinguirse de ella es falso o ilusorio, teniendo la ignorancia por causa material y la consciencia por sustrato. En ausencia de la realización del sí mismo, un sueño no desaparece por completo, ya que queda el recuerdo de éste cuando uno despierta. Sin embargo, se pierde en la ignorancia original, porque en su causa inmediata, en el sueño profundo, desaparece, y en su modo mental contrario, en la vigilia, comienza a manifestarse. Por eso se niega la realidad del mundo en un sueño, y esto aún en ausencia de la realización del sí mismo. Todas las cosas de los estados de vigilia y de sueño con sueños son idénticamente modificaciones de la ignorancia y sobreimposiciones sobre el conocimiento. Ellas tienen la misma duración que los mundos mentales. Es imposible para el mismo objeto persistir en el estado de vigilia. A causa de su impermanencia, solo tenemos su visión fugaz, como en un sueño. Los estados de sueño con sueños y de vigilia son, por tanto, parecidos. Así como los objetos oníricos, aunque sean recién creados, parecen bastante viejos y antiguos, así las cosas empíricas parecen persistir. Todo eso es debido a la ignorancia. Las causas y los efectos aparentes en el mundo pertenecen a esta categoría. La esclavitud del mundo de la transmigración es debida a la ignorancia del sí mismo. Esta ignorancia que depende del sí mismo, es decir, del absoluto, es simplemente una ilusión sin comienzo. El fuego que permanece latente en la madera no puede disipar la oscuridad. Sin embargo, cuando dos trozos de madera son frotados el uno contra el otro, el fuego latente se manifiesta y disipa la oscuridad. De la misma manera, la luz del sí mismo siempre está ahí. Sin embargo, en el sueño profundo, la ignorancia la recubre y no es disipada. En consecuencia, la luz del sí mismo no es enemiga de la ignorancia. Sin embargo, la consciencia del absoluto, reflejada en el mundo mental, ella se vuelve manifiesta y disipa la ignorancia. Aunque el absoluto sea indisociable, su aspecto ser es experimentado como yo soy, incluso en el estado de ignorancia, mientras que los aspectos de conciencia y beatitud no son aparentes en el estado de ignorancia, sino que se vuelven aparentes en el estado de conocimiento. Aunque eso sea solamente debido a la ignorancia, el aspecto ser aparece como la naturaleza general del absoluto
mientras que los aspectos consciencia y beatitud aparecen como las características particulares del absoluto. Es a causa de esta diferenciación que la sobreimposición de la esclavitud en el mundo de la transmigración es posible. Sobreimposición que, teniendo por substrato la característica general del absoluto, vela las características particulares del mismo absoluto. Toda irrealidad que aparece en la ignorancia debe de desaparecer en el conocimiento correspondiente. Igual que una serpiente o la plata aparecen por ignorancia de la naturaleza de un trozo de cuerda o del nácar y desaparecen por su conocimiento. Lo mismo el mundo que es proyectado por la ignorancia en tu sí mismo, desaparecerá con el conocimiento del sí mismo. El absoluto permanece inquebrantable, uniforme, incorruptible, no nacido, invisible, sin nombre ni forma. La ignorancia que le es sobreimpuesta y los productos de la ignorancia, es decir, el alma individual, Dios y el mundo, solo son productos de la imaginación que no tienen existencia ni ahora, ni antes, ni después. Todo lo que se ve equivale a un truco de la mente. Ella misma produce la ignorancia. Esta mente que permanece juguetona en los estados de vigilia y de sueño con sueños, se funde en la ignorancia en el estado de sueño profundo. Igual que el agua de un espejismo no puede mojarme, de la misma manera, los fenómenos ilusorios no pueden afligirme, a mí, su substrato. Yo soy ser, consciencia, beatitud, es decir, yo soy el absoluto. Descubrir eso es el conocimiento y es el único medio de obtener la liberación. Tal y como la oscuridad no puede desaparecer ante ninguna otra cosa que la luz, de igual manera la ignorancia que envuelve actualmente el corazón no puede desvanecerse con sus efectos ante el karma, la instrucción espiritual, etc., si no viene la luz del conocimiento. El sí mismo, el absoluto, permanece por siempre incorruptible y homogéneo. Nada nació antes, ni nace ahora, ni nacerá después. Como no hay ningún objeto, no puede haber testigo. Como no hay esclavitud, no puede haber liberación. Como no hay ignorancia, no puede haber conocimiento. Aquel que sabiendo esto se desembaraza de su sentido de ser el agente, se vuelve un sabio.
permaneciendo libre del deseo. Ya estén los sentidos activos o no, Él es incorruptible y en consecuencia, Él no actúa aunque parezca que está activo.